Actualmente, los candidatos presidenciales de derecha como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han emitido juicios y falsas acusaciones contra el candidato Iván Cepeda, basados en fotografías que se tomaron durante procesos de negociaciones de paz en presencia del mismísimo gobierno nacional, ya que él representa el progresismo, la izquierda, pero principalmente ha representado en su historia política a las víctimas. En el año 2008 se llevó a cabo la Operación Estímulo, que buscaba desprestigiar al movimiento de víctimas y a los diferentes actores políticos que apoyaban a estos colectivos, como lo son Iván Cepeda, que revelaron muchos vínculos de los políticos con los paramilitares relacionadas a los falsos positivos. Así que los dejo con esta noticia para que recuerden que esta difamación y este intento de vínculo de grupos guerrilleros con Iván Cepeda no es nuevo, ya que desde 2008 podemos ver este tipo de instrumentalización de las instituciones gubernamentales para crear falsos relatos sobre candidatos que se oponen a la ideología de la guerra. Esta es la Operación Estímulo, por la cual se condenaron altos funcionarios del DAS y del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta es su forma sucia de hacer política. En una caja de documentos incautados en el DAS se descubrió un nuevo montaje que desde allí se urdió para hacerle creer al país que las FARC era la organizadora de una marcha para respaldar a las víctimas de los paramilitares. Julián Martínez. Carolina, el DAS ordenó inventar panfletos, afiches y pancartas para distribuir en todo el país, en los que aparecen las FARC elogiando a los detractores de Álvaro Uribe. El entonces gobierno Uribe promovió y organizó la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra del terrorismo y de las FARC, que concentró a millones de colombianos que condenaron el secuestro y los ataques a poblaciones. Un mes después, el 6 de marzo de 2008, el Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y de Crímenes de Estado organizó una actividad similar para condenar los asesinatos de las autodefensas y de las fuerzas militares. Documentos que se encontraron en las cajas confidenciales que el CTI encontró en el allanamiento al DAS evidencian que esta marcha fue desprestigiada en los días previos a su realización y que después fue infiltrada. La Operación Estímulo, así denominada por el DAS, fue coordinada por Jaime Fernando Ovalle, jefe del grupo ilegal G3, bajo la dirección del capitán Fernando Tavares. Esa operación tenía la tarea de involucrar a las FARC como protagonista principal durante la marcha del 6 de marzo de 2008. En desarrollo de esa estrategia, el DAS diseñó panfletos, pasacalles, afiches y comunicados de prensa que fueron distribuidos en 18 ciudades proporcionalmente a su población para contaminar la marcha del movimiento de víctimas, cuyo vocero era Iván Cepeda. El DAS, dirigido por María del Pilar Hurtado, distribuyó un panfleto a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, el padre de Iván Cepeda, que supuestamente fue escrito por las FARC. Las fotocopias también vinculaban a la senadora Piedad Córdoba con la guerrilla, quien era un objetivo institucional de ataque del presidente Uribe. Piedad Córdoba Teodora, no te conviertas en un borrego más de esta agitadora que lo único que pretende es continuar el desprestigio internacional de Colombia y sus instituciones. Todo el material falso se repartió en medios de comunicación, universidades y organizaciones estudiantiles y sindicales. En esta página quedó la evidencia manuscrita de cómo se ejecutaron las tareas. Para la época, Iván Cepeda denunció amenazas y desprestigio contra su vida por la organización de esa marcha. En 2008, ellos creyeron que eran estructuras paramilitares quienes estaban detrás de la difamación, pero no, fue el DAS durante la gestión de María del Pilar Hurtado. El objetivo central era contaminar la protesta para que la opinión pública creyera que la guerrilla era su verdadera organizadora, criminalizando así el liderazgo de Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Y lo mismo que han hecho conmigo en el país. Yo no creo que en Colombia exista una mujer, obvio, después de las heroínas como Policarpa, o como Antonia Santos, o como la misma Manuelita Sáenz, a la que hayan perseguido y difamado de una manera tan brutal, que es de la única manera que yo puedo explicar el 65% de favorabilidad cuando yo no me he robado un peso en el país, jamás he estado metida en escándalo de corrupción, fui una de las 5 senadoras más importantes del país en medio de esa dificultad para nosotras hacer política en el país. Esta ofensiva de desprestigio no se detuvo en la propaganda, escaló a niveles violentos, como el asesinato de colaboradores cercanos, como ocurrió con el asesor de Piedad Córdoba, Jaime Gómez, en 2006, y varios miembros del equipo de Iván Cepeda en los días previos a la movilización del 6 de marzo de 2008.
5 miembros del grupo que organizó en 2008 la marcha por las víctimas de los paramilitares y el Estado fueron asesinados luego de que el DAS montara una operación para hacerle creer al país que eran las FARC las que convocaban a esa protesta. 5 personas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, fueron asesinadas luego de que el DAS de María del Pilar Hurtado ejecutara la Operación Estímulo, estrategia que se utilizó para vincular con la guerrilla a quienes participaron en la marcha del 6 de marzo de 2008 que se realizó contra los crímenes de Estado. Carlos Burbano, que fue el organizador en Caquetá, Leonidas Gómez, Gildardo Antonio Gómez, Carmen Cecilia Carvajal, el atentado que le hicieron a Rafael Borda. El Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y de Crímenes de Estado le solicitó a la Fiscalía que investigue si existe relación entre la infiltración y el desprestigio que hizo el DAS contra ellos y los asesinatos de esos miembros que ocurrieron después de la marcha. Días antes de la marcha del 6 de marzo de 2008, su asesor, José Obdulio Gaviria, señaló a los movimientos de víctimas y textualmente al Movice de hacer parte de las FARC y dijo que esa marcha la convocaban las FARC. En efecto, el entonces asesor José Obdulio Gaviria le dijo al periódico El Tiempo que esa era una marcha totalmente convocada por las FARC. El operativo que realizó el DAS en la época coincide con las declaraciones de José Obdulio Gaviria. Los documentos de inteligencia incautados por la Fiscalía revelaron que se organizó un montaje para hacerle creer al país que las FARC organizaba la marcha de respaldo a las víctimas del paramilitarismo. El Estado colombiano aún no le ha dicho la verdad a los colombianos. 26 millones de pesos en impresión de panfletos alusivos a las FARC para desprestigiar la marcha. Esas fotocopias fueron repartidas por 2 detectives que infiltraron la actividad.